Bueno, vamos a otro problema, así nos vamos adecuando al concepto de listas con componente tipo lista. El problema dice crear una lista por asignación. La lista tiene que tener dos elementos. Cada elemento debe ser una lista de 5 enteros. Calcular y mostrar la suma de cada lista contenida en la lista principal. Bueno, esta sería la lista. Una lista que tiene dos elementos. Cada elemento de la lista es una lista a su vez, que debe tener 5 enteros. Y debemos implementar los algoritmos de sumar todos los elementos del primer componente y sumar todos los elementos del segundo componente y mostrar dichas sumas. Y los vamos a hacer de distintas formas para ir viendo cómo trabajar con los subíndices. Vamos a crear un proyecto y lo vamos a grabar en el archivo como ejercicio 96. Bueno, vamos a copiar, tenemos esta lista y es con la que vamos a trabajar. ¿Cómo podemos sumar en forma secuencial? Es fácilmente, yo digo, lista de la componente 0 y quiero sumar la componente 0 de la lista interna. Esto se repite y tengo que sumar lista 0, 1 más lista de la componente 0 y dentro de la lista interna el 2. La componente 0 de la lista principal y 3. Y de la componente 0, 4 y se acabó. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, los 5 elementos. La fila o el subíndice primero indica qué elemento de la lista principal vamos a acceder, siempre es al 0. Y el segundo subíndice de la lista interna, qué posición, desde la posición 0, 1, 2, 3. Ahí tenemos la suma de la primera fila. Vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener la suma de la segunda componente. O sea, acá lo que va a variar es el 1. Siempre es la componente 1 y vamos variando. Podemos mostrarlo. Suma 1, print suma 2. Y vamos a hacer una separación para cuando mostremos otros datos. Bueno, ahí tendría que estar la suma de la primer componente, que es 5. La suma de todos los elementos de la segunda componente es 10. Ahora vamos a utilizar un for. Vamos a inicializar un acumulador en 0 y mediante un for vamos a averiguar la cantidad de elementos que tiene la lista interna de la componente 0 de la lista principal e iremos sumando. Acá nos faltó el paréntesis e iremos sumando de la lista, la componente 0 de la lista principal, iremos variando qué componente dentro de la lista interna. Entonces varía X, va a ir 0, 1, 2, 3, 4. En forma, acá podemos ya imprimir o hagamos la suma, pero ahora suma 2. Suma 1 acá, dijimos, y este va a ser suma 2. Pero ahora de la lista en la componente 1 y vamos a ir variando 1x. Ya tenemos en suma 2 y en suma 1 la suma de todos los elementos de la componente 1, componente 0 y componente 1. Si imprimimos suma 1, tendría que dar el mismo valor que el algoritmo anterior, suma 2. Vamos a disponer un separador. Bueno, si ejecutamos, tiene que dar el mismo resultado, 5 y 10. Estamos utilizando una estructura repetitiva para ir sumando cada elemento de la lista interna que hay en la lista principal. Esto tendría mucho más sentido si tuviesen más elementos las listas internas.
sí o sí una estructura secuencial de suma sería muy complejo. Y finalmente vamos a utilizar una técnica con for anidados. Yo voy a disponer un for, obtendré la cantidad de elementos que tiene la lista, inicializaré un acumulador en 0 y ahora voy a recorrer todos los elementos de una componente que es una lista en sí misma. Y lo podemos recorrer, obtengo el largo de lista subíndice K. Cierro el paréntesis. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Suma es igual a suma más lista subíndice K subíndice X. X me faltó la variable acá. Cuando sale del for, imprimimos suma. Print suma. Bueno, también ya debería estar. Ahí tenemos exactamente el mismo resultado. K, ¿cuántas veces se va a repetir? O cuántas veces, qué valor va a almacenar K. Len de lista devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. La lista tiene dos elementos. Me devuelve ese len de lista 2. ¿Qué es distinto acá cuando hago len de lista subíndice K? Yo estoy preguntando acá, cuando K vale 0, me va a devolver la cantidad de elementos que tiene esa lista interna, la de la posición K. O sea, cuando K vale 0, lista subíndice 0, me devuelve 5. Y se suman los 5 valores K constante, que va a valer 0 inicialmente, y X variando para acceder al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto valor de la lista interna que hay en la primer componente de la lista principal. Bueno, acá hemos visto cómo manejamos dos subíndices, indicando qué componente de la lista principal y luego con el segundo subíndice indicando a qué componente ya dentro de la lista interna de la componente. Con esto termina la explicación de este problema